Muy buenas tardes. En esta ocasión estamos en la lección número 5 de este trimestre. ¿Y qué tan importante es para nosotros ser una luz o convertirnos en una luz para los demás? En esta semana estamos viendo un título un poco diferente: Brillar como luces en la noche, porque en todo nuestro entorno como cristianos estamos expuestos a muchas situaciones en las cuales a lo mejor no estamos siendo del todo dedicados, no estamos siendo del todo responsables, y en ocasiones a lo mejor no hemos mostrado el carácter que Cristo mostró cuando estuvo aquí en la tierra. Y Cristo fue una luz en medio de tantas tinieblas espirituales, y Él nos dijo: sean imitadores de mí, sean como yo soy. ¿Y cómo es Cristo? Una luz. Así que vamos a comenzar con el estudio de esta semana y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos muestre qué cosas hemos hecho mal, qué cosas podemos mejorar. Hay ámbitos en nuestra vida en las cuales podríamos realmente marcar una diferencia y, sobre todo, no hacerlo con el afán de presumir, sino más bien que esto que hagamos sea para beneficiar a gente que no conoce aún de Dios. Aún hay gente que no conoce de Dios o que tiene una idea que no está muy bien clara. Así que acompáñame en esta ocasión nuevamente en oración para poder buscar la voz de Dios. Padre, en esta tarde queremos que tú nos hables para que podamos comprender de qué manera podemos ser luz para muchas personas que no conocen de ti. Úsanos como instrumentos vivos y sobre todo, Señor, que cada vez que toquemos el alma de alguna persona, cada vez que toquemos un alma, tú también estés tocando nuestro corazón para que tú vayas reformando nuestro carácter, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. El versículo para memorizar de esta semana se encuentra en Filipenses capítulo 2 versículos 14 y 15 y menciona: hagan todo sin queja ni discusión, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin culpa en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como luces en el mundo. Jesús lo mencionó, Él lo dijo cuando estuvo aquí. Dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y mencionó también: una ciudad, una ciudad situada sobre un monte no puede esconderse. Y esto es algo demasiado claro para mí. Cuando una persona realmente tiene a Cristo en su corazón, se nota, se nota, ves un brillo en esa persona, un brillo que no se puede explicar, sino que simplemente ves cómo esa persona resplandece en su forma de hablar, su forma de vestir, en las acciones que realiza en favor de los demás, tú lo ves y no puede ocultarlo porque es algo que no se puede ocultar, sale, es de una forma muy natural. Y así también, una ciudad situada sobre un monte no puede esconderse. No podemos esconder aquello que es evidente en nosotros. Pero, ¿qué realmente es evidente en cada uno de nosotros? ¿Es la luz de Dios? ¿O tal vez es la oscuridad del mundo que se está impregnando en nosotros? Vamos a verificarlo. Mostramos lo que Dios produce. En esta parte me llama la atención cómo, ¿qué es lo que Dios produce en ti? Y muchos se podrán preguntar, pues, ¿cómo puedo saber lo que Dios produce en mí? Bueno, eso depende de qué tanto tiempo tú y yo pasamos con el Señor. A medida que tú y yo pasamos tiempo con Dios, es lo que dentro de nosotros se va a producir, los frutos del Espíritu. Y aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 2 y el 13, Pablo menciona a los filipenses: ocúpense de su salvación con temor y temblor. ¿Qué significa esto? La salvación de entrada es un tema individual. Si bien es cierto, podemos orar por otras personas, a final de cuentas la salvación es un tema individual, porque
Solamente la persona que está dispuesta a recibir a Cristo en su corazón va a aceptar ser salvada por Él. Así que la salvación es un tema interesante y muy importante, porque en ocasiones lo echamos en un saco roto o a veces creemos que la salvación no es importante. Nos olvidamos de ese tema, lo dejamos de lado, pero es indispensable, ya que si bien la salvación no es por obras, la salvación es por fe. Y si nosotros no nos hacemos cargo de la fe, de ese tema tan importante, podemos perdernos. En Romanos hay varios versículos, Romanos 3:23 al 24 y Romanos 5:8, mencionan estos temas de la salvación. Y aquí hay algo muy importante que quiero enfatizar. Solamente Dios puede salvarnos. Nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. No podemos, no está en nosotros la capacidad de obtener la salvación. Únicamente Dios, solamente Dios puede salvarnos. Pero, pero, si queremos nosotros salvarnos hay que hacer dos cosas. La primera es que la salvación es por fe. Si nosotros no creemos en que Cristo murió por nosotros, si nosotros no creemos en Dios, aunque la salvación está ahí para todo el mundo, nosotros no podemos apropiarnos de esa salvación, no podemos hacerla nuestra. El primer paso es creer. Pero cuando nosotros hemos creído en Dios, pero nuestras obras no van conforme a lo que hemos creído, entonces podemos perder la salvación. Y aquí viene una interrogante, y muchos podrían preguntarme, Mau, entonces la salvación no se supone que no es por obras, sino que es únicamente por fe. Sí, la salvación es únicamente por fe. Aquel que cree en Cristo Jesús recibe la gracia. En realidad la gracia está disponible para todos, pero solamente aquellos que crean en el sacrificio de Cristo Jesús pueden ser acreedores de esa gracia y pueden ser salvos. Aquella persona que no quiere creer no puede recibir la salvación. Pero ahora suponiendo, tú ya creíste en Cristo, te bautizaste, eres salvo por gracia, por fe. Pero tus obras no hablan por ti, tus obras realmente no demuestran que tú hayas creído en Cristo. Tienes un carácter que no va con lo que Cristo te pide. Haces cosas que no van conforme a la vida que tú has escogido ahora como nueva criatura. ¿Esto en realidad no es como algo contradictorio? Sí, es contradictorio porque al momento en que nosotros decidimos creer en Cristo y dedicarnos a esta vida que el Señor nos ofrece, nuestras obras deben ser un producto, un resultado, mejor dicho, de esa vida a la que hemos decidido escoger. ¿Por qué? Porque si bien la salvación es por fe, el juicio del Señor será mediante las obras. ¿Por qué? Porque las obras, lo que nosotros mostramos al mundo, es el resultado de a quién estamos sirviendo. Yo no puedo ser un cristiano o no puedo decir que me llamo cristiano si yo robo. O no puedo ser un verdadero hijo de Dios si en mi corazón todavía hay codicia, hay avaricia. Si todavía están ese tipo de cosas en mi corazón, en mi mente, y no me dejan realmente yo mostrar el amor de Cristo, mostrar que soy salvo porque he creído en el Hijo de Dios. Es un poco complicado y lo entiendo porque también me pasa. Es a veces difícil mostrar, pero muestras cuando Dios realmente mora en ti y en mí. Si nosotros no nos dedicamos de tiempo completo a morar con Cristo, y esto es a pasar tiempo con Él, nosotros no podremos realmente mostrar resultados que estén apegados a lo que nosotros hemos decidido creer. Pablo lo menciona con temor y temblor. ¿Qué significa esto? La salvación con temor y temblor no se refiere a que,
No, Señor, por miedo voy a servirte, por miedo voy a creer en ti y por miedo voy a actuar. No, 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 no se trata de eso. Se trata de que nosotros, con temor y temblor, se refiere a amor. Cuando se dice en la Biblia tener temor de Dios, no significa que tengas miedo. Significa a que tú reconozcas que Dios es el Señor y con humildad y con amor tú le temas a Él. El temor básicamente es respetar, reverenciar, humillarse a Dios. Eso significa el temor. Así que la salvación con temor y temblor es que nosotros no la tomemos como algo que no tiene importancia. Al contrario, la salvación es muy importante, porque una vez que hemos decidido creer, es a través de la comunión con Cristo que nuestras obras van a hablar por nosotros. Imagínate, ¿has visto esos pasajes bíblicos donde hay personajes que no tenían que decir absolutamente nada de que eran seguidores de Dios, sino que su propia vida era un testimonio? Eso es lo que buscamos cada uno de los que creemos en Cristo, que nuestra vida llegue a ser un testimonio, que las obras hablen por nosotros. Y ahora, ¿cómo podemos ser luces en medio de la oscuridad? Actualmente estamos en un desafío tremendo, tremendo, porque Filipenses capítulo 2, versículo 15 y 16 menciona que Pablo les dice, por favor, háganlo todo sin murmuraciones y discusiones, sean sencillos, sin mancha, como lumbreras. ¿A qué se refiere Pablo aquí? Actualmente estamos en un mundo donde hay demasiadas distracciones, ¿ok? Pero también donde hay mucha perversidad. Y fíjate, entre más perversidad haya, más se va a notar la diferencia de cómo eres tú. Y te voy a poner un ejemplo muy rápido. Los que son estudiantes me van a entender. Todos los que hemos o fuimos estudiantes en una institución que no es propiamente de la iglesia, que es pública, es del mundo, y que nosotros decimos, yo no voy los sábados a la universidad o a la escuela, yo no voy a este tipo de fiestas, se preguntan, pero ¿por qué? El hecho de que tú no digas groserías, que te expreses de buena forma, que tu forma de vestir resalte el cristianismo por amor a Dios, dice mucho y se ve. Aquí lo mismo es, entre más oscuridad moral haya en el entorno, más van a resaltar nuestras obras y más va a resaltar nuestra decisión de amor por Cristo Jesús, ya que en este punto estamos en un mundo tan oscuro que si tú mantienes tu cristianismo y si tú mantienes ese amor por Dios, va a resaltar en medio de los demás. Y qué bonito, ¿no? Porque Pablo nos menciona, sean sencillos, sin mancha, como lumbreras. ¿Qué significa ser sin mancha? Sin mancha se refiere sin contaminación, purificación, pureza. Y esta es la misma referencia que se le hizo a Job. Recordemos que Job se menciona que era apartado del mal, no se contaminaba con lo que estaba. Pero apartado del mal no significa a que él no estuviera en el mundo. Job era del mundo, estaba aquí en la tierra como nosotros. Pero él decidió que aunque él conocía toda la perversidad que había, él decidió mantenerse puro, no contaminarse. Y muchos dirán, pero qué difícil es eso. Claro que es difícil, estamos rodeados de cosas que nos atraen, cosas del mundo que se nos hacen atractivas, incluyéndome. A veces hacemos lo que los que no son hijos de Dios hacen también. Pero en la medida en que nosotros comprendamos que no hemos sido llamados a este mundo para vivir aquí, sino más bien para iluminar, cuando comprendamos nuestra situación pecaminosa y que comprendamos que no podemos nosotros ser como ellos, nos vamos a poner más en comunión con la luz, que es Cristo. Y al estar más en comunión con Cristo, podremos ver más nuestras imperfecciones y podremos más ser instrumentos que Cristo va a utilizar en favor de los demás. Y aquí es una parte que yo quiero que sea muy breve, pero creo que sería una de las más importantes. Si tú has aceptado ser una luz para los demás, si tú has aceptado ser esa luz que va a ayudar a muchos otros a creer,
entonces estás dispuesto a pasar por tribulaciones y a hacer un sacrificio vivo para Dios. ¿Y cómo es esto? En Filipenses 2:17, 2 de Timoteo 4:6, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 y 1 de Corintios 11:1, menciona Pablo que él prefiere ser derramado en libación. ¿Y cómo es esto? Imagínate que tú eres un sacrificio viviente. ¿Y cómo es esto? Para que tú seas un sacrificio viviente, necesitas entregarte por completo a Cristo, por completo. ¿Y qué es lo que va a producir en ti? Ser un sacrificio vivo involucra a que tú vas a estar dispuesto a pasar por burlas, dificultades, tribulaciones. Todo eso. Por cumplir la obra del Padre, por cumplir la obra a la cual hemos sido llamados, tú estás convirtiéndote en sacrificio. ¿Por qué? Porque ahora lo importante es que los demás vean un testimonio vivo. Tú recuerdas que en la antigüedad, en el Coliseo Romano, muchos cristianos murieron, fueron sacrificados prácticamente. Ellos eran un sacrificio vivo, porque llevaron el cristianismo al verdadero nivel, que es cuando Cristo se entregó. Eso es entregarnos a nosotros, a lo que es al Padre. Ellos entregaban sus vidas por amor a Cristo. Y si bien murieron de formas terribles, ellos estaban orgullosos de morir por una causa noble, la causa de la predicación del Evangelio. No te estoy diciendo que a Dios le gusta verte morir, no, pero Dios se complace en aquellos que están dispuestos a defender la verdad hasta el encarcelamiento o hasta la muerte. No a cualquiera se le da esa labor, no cualquiera tiene ese valor, pero es importante que hagamos hincapié aquí. ¿Estamos dispuestos a hacer un sacrificio vivo por nuestro Dios? De que sin importar lo que los demás piensen, las burlas, nosotros mantenernos firmes y realmente mostrar que somos una luz. Al hacer eso, quiero que pasemos a las últimas partes de esta lección. Un carácter probado. Aquí me llama mucho la atención cómo Timoteo, en la parte del miércoles, Timoteo era un colaborador de Pablo. Pero fíjate cómo en Filipenses 2:19 al 23, este versículo me encantó, cómo Pablo se expresa de Timoteo. O sea, se expresa de una forma muy hermosa. ¿Por qué? Él les dice, yo les diré que Timoteo es un gran colaborador mío y él ha pasado por tantas pruebas conmigo que les puedo decir que es completamente aprobado. Imagínate que el Señor nos apruebe, que el Señor dijera, ah, este hijo mío, esta hija mía, yo lo apruebo porque tremendo predicador o tremenda cantante en la iglesia, o porque le da de comer a los necesitados, o porque hace la obra misionera, o porque trata a todos con amor. Yo se los envío, porque Él está aprobado por mí. Qué bendición es que el Señor nos apruebe. Y para que el Señor nos apruebe, primero tenemos que tener en cuenta que el cambio tiene que venir desde adentro. El Señor busca aprobarnos, pero para aprobarnos primero tenemos que creer y una vez que hemos decidido creer, tenemos que pasar todo el tiempo que podamos con Cristo Jesús. Y créeme, no es sencillo, porque en ocasiones nos dejamos llevar por nuestras emociones, nos dejamos llevar por nuestra capacidad y caemos en el pecado de no depender del Señor. Y haciendo eso, empezamos a alejarnos poco a poco del Señor. Cristo busca obreros fieles, con un carácter aprobado, así como Timoteo. ¿Por qué? Timoteo demostró cualidades únicas, muy buenas. Y aquí la hermana Güey nos menciona algo importante. La vida es una disciplina. Habrá provocaciones que prueben
su genio, y es afrontándolas con el espíritu debido cómo se desarrollan las gracias cristianas. Si se soportan mansamente las injurias y los insultos, si se responde a ellas con contestaciones amables y a los actos de opresión con la bondad, se dan evidencias de que el Espíritu de Cristo mora en el corazón. Y añade que si las penurias y las molestias que fuimos llamados a soportar se soportan bien, desarrollan en el carácter virtudes como las de Cristo y distinguen al cristiano del mundano. Dos cosas aquí. La primera, qué complicado, ¿no? Ciertamente es complicado. Estamos en la escuela, en la casa. A veces dicen, ay, quisiera demostrar mi cristianismo, pero es que tú no me ayudas. La persona no te va a ayudar, no nos va a ayudar. A mí me pasa todos los días. Me encuentro en situaciones en las que mi carácter es puesto a prueba, mi temperamento es puesto a prueba. Pero esas personas no conocen de Dios, no conocen de Dios. En su mentalidad solamente hay oscuridad, tinieblas espirituales. Ellos necesitan una luz, alguien diferente que les haga ver que ese camino no es el único. Nosotros hemos sido llamados a ser luz. Y cuando nosotros decidimos entregarnos a Cristo, y en el momento en que alguien nos insulte, o que alguien nos trate mal, o simplemente porque está de malas, y nosotros decidamos no contestarle, sino más bien responderle con amor, no tragarnos el enojo, sino más bien, porque eso también no es bueno, no es bueno tragarte el enojo, y me ha pasado. No es bueno que nos traguemos el enojo, no. Simplemente verlo como una persona que aún no conoce del amor de Dios. Y nosotros mostrarle un poco de ese amor al responderle amablemente. La persona se va a quedar extrañada. ¿Quién eres tú? ¿Por qué eres así conmigo? Te- no te he tratado bien y tú aún así me tratas con amor. Es ahí donde se hace presente lo que dice Amanda White. Se dan evidencias de que el Espíritu de Cristo mora en el corazón. No es sencillo cuando no estamos tanto tiempo con Dios, pero cuando estamos mucho tiempo con Dios, en Biblia, en predicación, en oración, todo eso va a ayudar a que nosotros no hagamos caso a provocaciones. Y muchos dirán, o tal vez preguntarán, pero ¿por qué entonces Jesús cuando estuvo en la tierra agarró a latigazos o les gritó a los líderes, a los mercaderes cuando estaban en el templo de Jerusalén? No confundamos las cosas. Una cosa es no responder a provocaciones de gente que pues no conoce o gente que no vale la pena y hacerlo con amor. A otra muy diferente, a ser permisivos con lo sagrado, con lo santo. Eso es muy diferente, porque ahí se trata de algo que está siendo insultado, que es el templo de Dios. Y ahí Jesús tuvo mucha razón en haberlos agarrado a latigazos, por amor, porque Él no quería que ellos siguieran pecando de esa forma delante de la presencia del Padre. Hay ocasiones en las que sí tenemos que levantar la voz con autoridad y con firmeza, pero no con el afán de insultar, sino con el objetivo de no dejar que pisoteen el nombre de Dios. Y finalmente, estimen a los que son como Él. ¿Te acuerdas de Epafrodito? Epafrodito, de hecho, su nombre está haciendo referencia al culto de Afrodita, una diosa de aquellos lugares. Epafrodito solamente se menciona en esta carta, en Filipenses, en el capítulo 2, versículos 25 al 30, pero menciona que Epafrodito estuvo muy enfermo, casi a punto de morir, lo menciona Pablo. Sin embargo, una vez que se recuperó, Pablo mencionó que era bueno enviárselos de una vez a los Filipos, a los filipenses. Él menciona que Epafrodito debe ser tratado con respeto y con alegría por los hermanos. ¿Por qué? Porque Epafrodito es el ejemplo de aquella persona que no conocía, conoció a Cristo, se entregó y ahora es una nueva criatura y un nuevo colaborador. Epafrodito me enseña que hay veces en que hemos sido quizás no muy, no muy accesibles con gente que apenas va conociendo. Hay que tratarlos con amor, porque esas personas son instrumentos muy valiosos que el Señor puede usar. Él fue un mensajero muy importante en la vida de Pablo.
Y yo creo que Epafrodito nos enseña cómo el Señor puede tocar corazones y utilizarlos de una manera muy rápida, porque Epafrodito realmente fue un instrumento que el Señor utilizó de una manera veloz al entregarse Él a su voluntad. Quiero que esa semana, aunque ya es jueves, una disculpa por haberlo subido hasta ahora, en ocasiones no he tenido el tiempo suficiente, pero mientras quede un día de plazo todavía pueden verlo. Esa semana la lección nos mostró algo muy importante. Nosotros podemos ser luz, pero para eso primero tenemos que creer en Cristo Jesús y entregarnos por completo a Él. Al entregarnos a Él, los frutos van a brotar, el carácter se va a ir reformando. De que tengo un temperamento fuerte. Yo también me enojo muy seguido. Y a veces digo, ay, Mauricio, ¿por qué eres así? Pero es porque tengo que acercarme más al Señor. Yo también tengo mis fallas, tengo mis propios problemas, tengo mis pecados. Pero si me enfoco únicamente en eso, nunca voy a avanzar. Ojo, que no estoy diciendo que no, que digamos, bueno, entonces la salvación es algo muy sencillo. No, podemos perder nuestra salvación si nuestras obras se empiezan a deteriorarse y si no corresponden a lo que el Señor nos está llamando a hacer. Pero no nos enfoquemos únicamente en el pecado y nos quedemos ahí tirados, no. Si hemos pecado, pidamos perdón al Señor en oración y decidamos ser humildes para reconocer que necesitamos que Él entre en nosotros para ser nosotros una luz para los demás. Que el Señor los bendiga.